En todo caso, pues bueno, agradecerlle por anticipado que este hoxe con nosotros aquí, e sin máis, pues, darle la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me hacen los amigos y las amigas de Ferrol para estar aquí con ustedes. Además, casi siempre que vengo hace sol. Menos mal que yo hice la mili aquí en Galicia y sé lo que es el clima, pero si no pensaría que esto es casi el sitio donde yo vivo, ¿no? Es un placer y agradezco mucho la oportunidad que esto me brinda, que en realidad es la de pensar en voz alta, ¿no? Que yo creo que es lo único que modestamente puedo hacer. Y me alegra estar aquí en el Ateneo, pudiendo modestísimamente contribuir a hacerme solidario con él. Ya me han contado que desde el ayuntamiento se le trata de acallar. No es la primera vez que eso ocurre en España en los últimos tiempos, donde el gobierno, los gobiernos municipales, los estatales, autonómicos, en lugar de promocionar el ejercicio de las libertades, lo que hacen es constantemente limitarlas. Yo la única reflexión que haría al respecto es sencillamente recordar algo que la historia nos ha mostrado siempre. No nos callan si no nos callamos, si nos callamos nos callan. Bueno, es verdad que estamos en una situación después del día 25 de mayo que parece un poco diferente. En los últimos años, con todo lo que estaba pasando, con la traición tan evidente por parte de los partidos que estaban gobernando a su programa electoral, después de estar tomando tantas medidas inútiles que estaban provocando tanto sentimiento, después de tanta injusticia, yo creo que la sensación que teníamos la gente normales y corrientes era ¿qué pasa aquí que no se responde, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país que se ha gastado más de 130.000 millones en la banca no se levante como una sola persona cuando cientos o miles de personas pierden su vivienda porque le deben unos pocos cientos de euros a la banca? ¿Cómo podemos entender que hayan tenido que ser unos cuantos grupos de jóvenes y maduros los que iban a las puertas de la gente a las que iban a desahuciar, y que no fueran todos los pueblos, todas las ciudades, que no fueran miles de personas? Porque no estamos hablando de que eso sea algo que concite la rabia, la indignación, la reacción de las izquierdas, de los socialistas, de los progresistas. No, estamos hablando de algo que tiene que ver con sentimientos básicos de cualquier ser humano. ¿Cómo puede ser que estemos rodeados y de nosotros mismos, de seres humanos, de personas que no se plantan en la calle cuando están viendo que una persona que gana 800, 700 euros lo echan de su casa porque le debe 300 euros, 600 euros a un banco que ha recibido 40 o 50.000 millones de euros? ¿Qué pasa? ¿No creen ustedes que eso es una patología? ¿Nos hemos vuelto raros? ¿Nos han inoculado algo? Porque la historia nos demuestra que si los españoles, las españolas, hubiéramos tenido dignidad, aquí no se desahucia ni a una persona. Si no diré ya ni siquiera dignidad, si fuéramos decentes, aquí no se hubiera desahuciado ni a una sola persona. Si tuviéramos un mismo sentido de la justicia metido dentro de nuestras carnes, aquí no se hubiera desahuciado a ni una sola persona. Antes nos hubieran matado, antes nos hubieran pisoteado.
Pues en la inmensa mayoría de los casos, salvando algunos casos heroicos, en la inmensa mayoría de los casos han desahuciado a jóvenes, mayores, abuelas, nietos, nietas, hijos, hijas, sin la más mínima dificultad. Algo pasa. Es verdad que las cosas han ido cambiando. Hombre, después del día 25, ver que los partidos, las fuerzas que se habían presentado contrarias a esto, casi tienen más votos en total que los que están cometiendo estas fechorías, ya significa que algo está cambiando. La sensación que tenemos es que algo ha empezado a cambiar, pero es insuficiente. También es verdad que han cambiado muchas cosas. Yo recuerdo que cuando en 2007, 2008 empezábamos a dar conferencias sobre la crisis y a contar lo que iba a ocurrir, paso a paso hemos ido acertando desgraciadamente con lo que iba a ocurrir. Nos decían que éramos radicales, que éramos exagerados, que parece mentira, estás exagerando todo. Ahora ya yo creo que la gente sabe perfectamente lo que ha pasado, por lo menos sabe lo que ha pasado. Yo creo que eso ha sido un avance. Hemos tenido movilizaciones importantes, hemos tenido un 15M que fue un hito muy importante, hemos tenido marchas por la dignidad, hemos tenido movimientos, se han creado organizaciones, ha habido respuestas, sin duda, pero es insuficiente. Incluso el resultado de las últimas elecciones europeas es insuficiente. Con ese resultado volverían a gobernar los mismos y harían lo mismo, pero peor. Por lo tanto, no creo que podamos echar las campanas al vuelo. A mí me gustaría reflexionar entonces sobre esta situación. ¿Qué puede explicar que no reaccionemos? Para mí es la gran pregunta. Después me gustaría hablar de qué se puede hacer, o en qué situación estamos y qué se puede hacer. Y luego, en tercer lugar, pues haría algunas propuestas para poner en marcha eso. ¿Por qué no reaccionamos? A mí esa me parece una pregunta fundamental. Y me parece fundamental no porque no estamos reaccionando, sino porque es que no veo que la gente se pregunte eso. Cuando hablamos entre las fuerzas progresistas, de izquierda, en fin, cualquier organización social, no suele plantearse eso con mucha profundidad. Yo creo que es fundamental darse cuenta de que en los últimos años se han ido aplicando una serie de políticas, las hemos llamado, se han llamado las políticas neoliberales, que fundamentalmente es verdad que han tenido como objetivo llevar a cabo una serie de reformas económicas que ya prácticamente todo el mundo sabe. Se privatizaron empresas públicas, se hicieron reformas laborales, en fin, no voy a insistir en eso, ¿no? Porque yo creo que se conoce y se ha tratado de luchar contra eso. Pero creo que las izquierdas, los movimientos progresistas en general, no se dieron cuenta de que esas políticas neoliberales eran mucho más que una política económica. Lo dijo claro, y no se han dado cuenta, entre otras cosas, porque se lee poco, desgraciadamente. Porque no lo han ocultado, lo han dicho ellos muy claramente. La señora Margaret Thatcher, que fue una de las primeras que puso en marcha estas políticas en el año 79 en Inglaterra y que luego se fueron aplicando en todos los países, hasta Felipe González decía que admiraba a Margaret Thatcher. Pues Margaret Thatcher, en una entrevista que le hicieron, lo dijo muy claramente: los cambios económicos no son lo prioritario, lo principal es cambiar el alma. Fíjense lo que dijo la señora Thatcher. Fíjense en lo que ella se aplicó. Ella, cuando decimos la señora Thatcher, en general los gobiernos, pero ella como líder de ese movimiento lo decía muy claramente.
El mensaje que le daba a los suyos, lo importante es cambiar el alma. Esas políticas se orientaban a cambiar el alma de la gente. Cuando decimos cambiar el alma, significa cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra forma de tener presente el papel de los otros, nuestros valores, nuestra cultura, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra humanidad. Por eso las políticas neoliberales en realidad fueron políticas de civilización, o bueno, quizá habría que decir de incivilización o de descivilización, no sé bien, pero cambiaron la civilización en el sentido de cambiar la forma en que nos relacionamos. Y eso además lo hicieron, no perdieron la oportunidad, lo hicieron además ganando dinero, con marketing, con estrategias publicitarias, con cambios en las formas de consumo, con cambios hasta en la manera de vender en los supermercados, para lograr que los grupos sociales desapareciéramos y aparecieran los individuos. También lo dijo la señora Thatcher en una entrevista, cuando le preguntó a un periodista, ¿y qué cree usted que es la sociedad? Dice, un momento, no existe la sociedad, existen los individuos. Eso era lo que ellos querían, lo que ellos buscaban, romper la sociedad, romper los espacios de socialización, de encuentro, de roce, de conversación, de entrelazamiento, para crear individuos, átomos, seres aislados, por una sencilla razón, porque ellos sabían dónde iban a ir. Iban a ir al trabajo precario, al desempleo masivo, a la pérdida de derechos, al desmantelamiento del estado de bienestar, por una sencilla razón: no querían seguir pagando impuestos. Y les bastaba con un aparato productivo muy precario y con la rentabilidad que sacaban de la especulación financiera. Cuando el capitalismo era capitalismo productivo y estábamos rodeados de factorías que producían bienes y servicios, necesitaban fuerza de trabajo, que tenía que aprender, tenía que formarse, desde el aprendiz hasta el ingeniero, y tenían que pagar sus estudios. Cuando en lugar de eso el dinero lo ganan en la especulación financiera, hoy día se tarda en invertir 1.000 millones de dólares. Imagínense, bueno, es una cantidad que ninguno de los que estamos aquí podemos imaginar lo grande que es. 1.000 millones de dólares se tarda 4 segundos en invertirlos. 4 segundos, porque lo hacen máquinas. Y para invertir 1.000 millones de dólares en 4 segundos no hacen falta ni escuelas, ni hospitales, ni preparar a la gente. Le basta que la gente mal trabaje para salir adelante. Y como sabían que iban a hacer eso, que le iban a quitar los derechos a la gente, que los iban a dejar en el paro, que iban a ser más pobres, sabían que si mantenían los lazos de unión, los espacios, los territorios donde uno hablaba con el otro, donde la otra hablaba con la una, pues antes o después las personas descubrirían que su problema era el problema del que estaba a su lado, de su vecina, de la hija de su vecino, y que si tenían problemas conjuntos, pues lo lógico es afrontarlos conjuntamente. Y para que no se abordaran esos problemas conjuntamente, que es como pueden resolverse los problemas sociales, nos convirtieron en individuos, en átomos, nos ensimismaron, nos hicieron convertirnos en consumidores que vamos a comprar algo, o de un coche, un pantalón diferente al del otro, para ver si lo ven en los anuncios. Yo le pongo a mis estudiantes, cuando les explico esto, les pongo anuncios de televisión y les digo, a ver si adivináis este anuncio de qué es. No lo saben, porque no están vendiendo un coche, una colonia o una pluma, no, están vendiendo sensualidad, espíritu varonil, fuerza, o sea, valores, pero no productos. ¿Por qué? Porque están moldeando almas para conseguir individuos aislados. Pues bien, eso las izquierdas no lo entendieron. Y al no entenderlo,
no se dieron cuenta de que mientras que los poderes económicos estaban moldeando el alma de la ciudadanía, las izquierdas se estaban dirigiendo a los ciudadanos con un lenguaje racional que no es el que mueve a los seres humanos. Porque los seres humanos nos movemos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros valores, no por los discursos abstractos. Y a eso renunció la izquierda, o casi toda la izquierda, no toda. Nos enseñaron precisamente quienes creíamos que menos eran de izquierda, que eran los teólogos y las teólogas de la liberación en América Latina, a que no se podía hacer transformación social si no era de la mano de los seres humanos, compartiendo con ellos sus emociones, sus llantos, sus alegrías, y consiguieron que hubiera más transformación social que donde nos creíamos que éramos el centro del universo y del intelecto. Y no funcionan así las cosas. Yo creo que esa es la primera razón. No nos hemos rehumanizado frente a la deshumanización que han conllevado las políticas neoliberales. Y eso significa que tenemos que dejar de hablar de ingeniería social, de discursos teóricos, y hay que hacer pedagogía, hay que irnos donde están las gentes, hay que hablarles a las gentes en el lenguaje que la gente entiende, que es el lenguaje de sus problemas, de sus dificultades, de sus preocupaciones, de sus anhelos, de sus esperanzas. Y ahí, evidentemente, tener la capacidad de construir con la gente nuevos escenarios, nuevos horizontes de vida, nuevos proyectos de organización social, nuevos tipos de empresas, nuevos tipos de actividades, naturalmente que sí, pero partiendo de un contacto humano diferente. A mí cuando al final de las charlas me preguntan muchas veces, bueno, ¿y yo qué podría hacer? ¿Saben lo que le digo? Habla con la gente. Habla con la gente que tienes a tu lado. Lo primero, por cierto, deja ya la pantalla del ordenador, esa que te hace creer que estás en todas las luchas sociales del mundo porque le aprietas a un botoncito que pone me gusta y cuando al mismo tiempo ni te enteras que a tu vecino o a tu vecina la están desahuciando. Habla con la gente. Ustedes no se han dado cuenta de que hasta han quitado los bancos en las plazas para que no hablemos, para que no nos sentemos y cuando uno está tomando el sol o viendo pasar a los demás, le diga al que está a su lado, oye, ¿y tu hija? Pues mi hija está en el paro, anda, pues el mío, pues a ver si... ¿Y por qué estarán en el paro? En lugar de eso nos dicen que es que los parados no son empleables, como si eso fuera un estigma. ¿Han oído ustedes la palabra? Es que no, los parados no tienen empleabilidad. ¿Y qué hago yo para tener más empleabilidad? Vete a hacer cursos, no hay manera de ya que hagan más cursos. Si es que el paro no depende de uno, depende de las políticas, ¿no? Esa es la primera razón, y me he detenido en ella porque creo que es importante. En segundo lugar, porque, claro, sin entender eso, no nos hemos dado cuenta de que los seres humanos tienen una dimensión que es la del estrechamiento. Y no nos damos cuenta de que para que la gente siga lo que decimos, no basta con que le digamos lo que tiene que hacer, sino que tiene que ver que somos coherentes con lo que le estamos diciendo. Y como hemos pensado que la transformación social era un asunto de las vanguardias, que tenían su comprensión de la historia y tenían perfectamente sabido qué había que hacer para que el mundo cambiara, porque eran la vanguardia, pues entonces lo que había que hacer era dirigirse como vanguardia, por supuesto la única vanguardia, a las clases trabajadoras. Y no nos hemos dado cuenta de que el mundo ha cambiado. En primer lugar, que el mundo se ha hecho diverso. Lo ha sido siempre en realidad, pero ahora mucho más. Antes había, por ejemplo, desigualdades
que eran desigualdades grupales, de clases, muy nítidas. Pero los miembros de un grupo social, de una clase, precisamente se sentían parte de la clase o del grupo social porque veían que eran iguales a los de su clase, más o menos iguales, que tenían las mismas problemáticas, que a mis hijos les pasaba lo mismo que a los que eran trabajadores como yo, o profesionales como yo, o lo que fuera. Pero el incremento brutal que se ha producido en las desigualdades en el mundo capitalista ha hecho que ahora las desigualdades incluso se den dentro de los grupos, dentro de las clases. Decimos que ahora las desigualdades son como un mosaico. No es que sea de grandes manchas como antes, sino que ahora hay un mosaico dentro del cual hay una desigualdad tremenda. O sea, ahora, antes podíamos saber que más o menos quien nacía de padres más o menos en las mismas condiciones tenía unas trayectorias muy parecidas. Ahora los científicos estudian eso y ven que no hay manera de saber dónde va a terminar cada uno. ¿Por qué? Porque la desigualdad se ha hecho, también ha hecho aparecer dentro de los grupos. La sociedad es mucho más diversa. Han venido inmigrantes, nosotros hemos inmigrado, nos mezclamos con culturas. Entonces, yo creo que las izquierdas tampoco han asumido el reto de la diversidad, de entender que el mundo es diverso, que no le podemos hablar solo a los nuestros, porque resulta que los nuestros no sabemos quiénes son, porque los nuestros son muy diferentes, muy diversos, y que tenemos que acostumbrarnos a convivir con personas que son diferentes a nosotros. Porque si son iguales en cuanto a condición económica, son diferentes en cuanto a creencias, en cuanto a cultura, en cuanto a valores. Y no tiene sentido pensar en proyectos de transformación social que sean solo para un grupo. Porque claro, antes cuando se decía la clase trabajadora, pues sí, la clase trabajadora, pues a lo mejor era el 80% de la población de aquí de Ferrol o de cualquier ciudad. Pero ahora, ¿qué es la clase trabajadora? Porque la relación capital-trabajo, por supuesto que sigue existiendo como una contradicción importante, pero ha cambiado y a ella se suman muchas contradicciones. ¿Están ustedes seguros de que lo que antes llamábamos un proletario, un trabajador de bazán, está más explotado y sufre más, tiene, digamos, peores condiciones de vida que un trabajador autónomo? O incluso, fíjense lo que le digo, que un pequeño empresario que tiene 4 o 5 trabajadores y que está perdiendo el patrimonio día por día. ¿Por qué? Porque la condición social ha cambiado, la condición económica ha cambiado. Entonces, precisamente porque el neoliberalismo ha hecho que el capitalismo se haga mucho más asimétrico, se concentre cada vez más la riqueza en una parte más minúscula, y eso significa que se explota a una mayor parte de la población, resulta que es posible que una parte mucho mayor de la población sea la que realmente está enfrentada a los poderes que están causando los problemas de la población. Y por eso no tiene sentido dirigirse a una parte, sino que lo que hay que hacer es tratar de conjugar los intereses de los grupos sociales que hoy día están sufriendo la pérdida de derechos, la pérdida de libertades, la pérdida de salario, la pérdida de patrimonio, etc., ¿no? Yo creo que eso es otro olvido que hemos tenido. También la izquierda tradicional hizo en su día, bueno, históricamente una renuncia. Los que son un poco menos jóvenes, a los jóvenes cuando yo les explico esto, como que no se lo creen, pero los que ustedes saben, los que son menos jóvenes, pues creo que estarán de acuerdo conmigo en que la izquierda tradicional pues ha sido una izquierda que ha olvidado, o sea, digamos que ha renunciado a la democracia y a los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, una cosa de la burguesía. La democracia burguesa. ¿No? Los derechos humanos es lo que nos hace a los seres humanos ser libres, ser iguales y ser fraternos. Y la democracia es
el medio ambiente social en el que podemos ser iguales, libres y fraternos, porque lo demás es la dictadura. Otra cosa es que, como todo, puede ser más o menos perfecta de una manera o de otra, pero la democracia y los derechos humanos son la pieza elemental. ¿Y quiénes han sido los que han levantado las banderas de la democracia y los derechos humanos? Pues han sido justamente los grupos que los están pisoteando día a día. Hay que pensar en otros términos a la hora de reaccionar con lo que está pasando, porque no necesitamos banderías, no necesitamos llamar a los nuestros. Lo que necesitamos es unir a la ciudadanía que está sufriendo los problemas que están planteando las políticas de los últimos años. Y en estos momentos estamos precisamente sufriendo de una manera, yo casi diría estrepitosa, esos problemas. Estamos viendo cómo unos grupos minoritarios, extraordinariamente minoritarios, están imponiendo unas políticas que benefician pues a eso, un 2, un 3, un 10% como mucho de la población. Cuando hacemos estudios, los sociólogos, los economistas hacen estudios de reparto de la renta, estamos viendo cómo la distribución de la renta se concentra cada vez más. En Estados Unidos, el 1% más rico se queda con el 93% de la renta nueva de cada año. Imagínense qué barbaridad. El 1% se queda con el 93%. España se ha convertido ya en el país más desigual de Europa. Pero no podemos combatir eso pensando que la respuesta es una respuesta derecha-izquierda. Es verdad que la derecha, la gente de derecha, la gente de izquierda, estamos y vamos a estar siempre. Pero la naturaleza de los problemas que tenemos planteados no es entre derechas e izquierdas. Porque sacar adelante a la pequeña y mediana empresa, sacar adelante a los trabajadores, a los pensionistas, hacer que los estudiantes no tengan que pagar cada vez más matrículas, hacer que paguen también los más ricos, hacer que los que roban vayan a la cárcel, no necesariamente es una reivindicación de la izquierda. Son los elementos básicos de la convivencia social. La prueba es que incluso hace unos cuantos años estaban en muchos países manteniéndose situaciones de ese tipo. Eran derechos que se habían conquistado. Entonces, yo creo que la falta de esos planteamientos de unidad ciudadana, de un planteamiento transversal que una a la gente y sobre todo de dirigirse a la gente de otra manera, pues nos han impedido hacer que la gente reaccione. Porque, insisto, la gente no reacciona con lecturas del Capital de Carlos Marx o de libros de Hegel. Es que la gente reacciona en virtud de sus emociones, en virtud de sus sentimientos, de sus valores. Y los sentimientos, las emociones, las sensaciones, los valores que se ha cultivado la gente, los han cultivado los grandes grupos de poder económico y financiero. Segunda cuestión, ¿en qué situación estamos? Yo creo que lo anterior nos lleva ya a tener un poco, bueno, es una reflexión acerca de qué nos impide reaccionar. ¿En qué situación estamos? Yo creo que estamos en una situación muy difícil. Estamos en una situación muy difícil en 2007, porque en 2007, cuando empezamos a ver lo que se venía encima, aunque a muchos no nos hacían caso, advertimos que esto iba a ser grandísimo. Y va a ser muy grande y muy negativo. Pero claro, ahora el problema es que se han dado ya respuestas que han agravado la situación. Yo me voy, podríamos hablar de cómo está el mundo, la economía mundial, incluso Europa, pero yo me voy a referir ahora simplemente a algo que creo que tampoco se está prestando demasiada atención. En el mundo de los movimientos progresistas, que como que se da por hecho, hay miedo a hablar de esos temas.
Lo mismo que cuando se habla de lo que yo les acabo de hablar, de la necesidad. Cuando yo le digo a la gente, digo, oiga, es que la izquierda de la Revolución Francesa se quedó con lo de la libertad y con la igualdad, pero la fraternidad nos dicen que es una cosa de los curas. Cuando la fraternidad es, o la sororidad, que también las mujeres tienen mucho que decir, la fraternidad es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es de tratar al otro o a la otra como yo quisiera que me traten a mí. Y si eso lo tuviera, si ustedes me permiten la expresión, esa muy andaluza, si eso lo tuvieran mamado los movimientos progresistas, no tendríamos que estar pasando la vergüenza terrible y vergonzosa, valga la redundancia, de estar constantemente viendo a las fuerzas de izquierdas en disensiones, en peleas, en críticas y en ataques entre ellos. O no tendríamos que haber visto la vergüenza y la irresponsabilidad de que a unas elecciones tan importantes como eran las europeas se hayan presentado ya no sé cuántas candidaturas que había, digámoslo así, de centro izquierda a la izquierda. Si hubiera fraternidad y la gente, los responsables políticos de las izquierdas, de los movimientos progresistas, hubieran asimilado ese valor republicano, que no quiere ver a los demás como nos queremos ver nosotros, no hubieran cometido la irresponsabilidad de ir separados a unas elecciones como esta. Y no lo hubieran hecho en el año 2011, y el Partido Popular no estaría gobernando, y muchos de ustedes no estarían en el paro, y muchas de personas que ustedes conocen no les habrían desahuciado, y muchas personas no habrían perdido su pensión, o muchos estudiantes no hubieran tenido que dejar de estudiar. Pero cuando nos falta un ingrediente fundamental en la lucha política, los resultados de la lucha política no son los que queremos que sean. Y la fraternidad es un elemento fundamental de la lucha política. No es una cosa de los curas y de las monjas. Es un valor republicano que muchos curas y muchas monjas, eso sí, nos enseñan extraordinariamente bien a ejercer, y eso es otra cosa. ¿En qué situación estamos? Yo creo que estamos en una situación, como digo, muy complicada, porque ahora se han tomado medidas pues, que han deteriorado aún más. Y yo me quisiera referir concretamente a la situación que tiene España en relación con Europa. Porque hay que decir las cosas muy claras, y lo tienen ustedes que saber. Si España sigue en Europa, en las condiciones en las que está Europa, España va a un desastre sin comparación en nuestra historia reciente. No podemos seguir en Europa en la situación en la que estamos. Es imposible. El euro es una moneda diseñada para Alemania. Y Alemania sale adelante en el euro si hunde a los países restantes, sobre todo a los países de la periferia. El euro no es una unión monetaria que llamamos los economistas óptima, es subóptima, no está bien diseñada. Está diseñada para que una potencia salga adelante. No podemos seguir en Europa en la situación en la que estamos. Y frente a eso, en esta situación tenemos 4 soluciones, 4 alternativas. La primera no es alternativa, es seguir como estamos, acabo de decir que es desastrosa. Es una solución conservadora. La segunda solución, que yo llamo la solución conservadora, la segunda solución conservadora, incluso la defienden algunos grupos de izquierda. Salgamos del euro, porque saliendo del euro podremos devaluar la moneda, podremos tener autonomía monetaria, podremos poner en marcha la economía de otra manera. Creo que es una solución conservadora. Creo que es una solución conservadora porque si nos limitamos a salir del euro, suponiendo que eso fuese factible a corto plazo, porque fíjense ustedes hasta qué punto el euro es
traicionero que no hay contemplada la posibilidad de salirse del euro. O sea, está contemplada la posibilidad de que un país se salga de la Unión Europea. En los tratados hay una serie de artículos que dicen si un país decide que se quiere salir, pues tiene que dar los siguientes pasos. Pues del euro no es que no se pueda salir, es que no está contemplada. Ustedes se imaginan, ustedes se apuntarían a una asociación, a un club, en cuyos estatutos no estuviera puesta la posibilidad de que ustedes se salieran en algún momento. Estoy seguro de que no. Solo un irresponsable se mete en un club donde no tiene manera de salir. Hombre, siempre hay manera de salir. Tirar el portazo y te vas, pero eso pueden ustedes imaginar el conflicto que crea. Esa salida, tal como se plantea por algunos, es inviable. Salirse del euro, simplemente saliéndose, diciendo que no se paga la deuda, y jugar a devaluar la moneda es inviable totalmente. Fíjense, incluso aunque se declarara ilegítima, que no es algo que se va a conseguir fácilmente, el 80 o el 70% de la deuda, y dijéramos solo voy a pagar el 30 o el 20, al tener que hacerlo en pesetas, porque no tendríamos euros, pues resulta que la deuda se multiplicaría de nuevo. O sea, esa es una solución que nos pondría en una situación dificilísima. La tercera solución, que es la que yo llamo la primera progresista, sería decir, nosotros no podemos seguir en Europa, nosotros nos salimos del euro, pero nos salimos del euro en otras condiciones, es decir, poniendo en marcha una amplísima reforma fiscal que ponga a pagar a los grandes capitales, generando nuevas fuentes de ingresos endógenos, reindustrializando el país de una manera acelerada, poniendo en marcha nuevos tipos de actividades, regenerando la base energética, generando un nuevo tipo de relación con la naturaleza, nuevos tipos de propiedad, nuevos tipos de empresas, es decir, cambiando la estructura, el aparato productivo de nuestro país, de tal manera que eso nos diera una fuerza económica muy fuerte. Si me preguntan, idealmente, ¿cuál preferiría? Pues yo diría, esta sin duda. Pero creo que a nadie se le oculta que tenemos un conflicto entre una medida de corto plazo, salirse del euro y enfrentarte a las tinieblas, y una necesidad de llevar a cabo actuaciones que se iban a dar en el medio y largo plazo. O sea, esa es una solución muy traumática. Yo en su día fui de los economistas que estuvo en contra del euro. Lo digo para que nadie piense que no... O sea, yo tengo clarísimo que España no debía de haber entrado en el euro. Lo que pasa es que también creo que es algo evidente, que no es lo mismo decir, no entro en el infierno, que cuando estás en el infierno decir, ahora a ver cómo me escapo. Porque no, en el infierno dice, oiga, es que yo no quería haber entrado. No, es que tú ya estás dentro. Y resulta que aquí hay puertas con 20 llaves. No, desgraciadamente, a mí me gustaría poder decirle, y a algunos amigos economistas me dicen, lo que hay que hacer, España tiene que hacer es salir del euro. Y, hombre, sí, pero eso no es como, ¿no? Eso no es tan fácil. O sea, ¿en qué situación nos vamos a encontrar? Hay una cuarta solución, que es, una cuarta alternativa, que es procurar luchar por otra Europa. Yo soy partidario, me gustaría que hubiera una unión monetaria en Europa. Hombre, no es casual, por ejemplo, que en América Latina los países de gobiernos más progresistas estén luchando por crear una moneda única. Aquí hay muchos progresistas que dicen, no, en Europa moneda única no, pero luego se declaran extraordinarios defensores de Venezuela, de Bolivia, de allí, que están intentando crear una moneda única. Y digo, me tienes que explicar por qué en un sitio sí y en otro no. Una moneda única es deseable. Es deseable si se monta bien, si es una moneda única bien articulada para
luchar contra las desigualdades, contra los desequilibrios, contra las asimetrías, para tener una ecuación unitaria, digámoslo así, de búsqueda del bienestar. Una Unión Europea que sabemos cómo tendría que ser una Unión Europea que federase las deudas, que tuviera un Banco Central Europeo. Fíjense, voy a poner solamente un caso, un ejemplo. Nos están diciendo que hay que hacer recortes porque el estado del bienestar es muy caro, porque gastamos mucho en sanidad, porque gastamos mucho en educación. Pues yo les voy a poner un ejemplo, solo uno. Tomemos los datos de gastos y de ingresos del Estado desde el año 89 hasta aquí. Prácticamente poco antes de que España entró en la Unión Europea y antes del euro. Del año 89 hasta aquí, si sumamos todos los ingresos que ha recibido el Estado y todos los gastos que ha recibido el Estado en gastos que llamamos corrientes, o sea, le quitamos los intereses financieros. Es como si ustedes en sus cuentas de su familia, de su casa, toman los ingresos que tienen y les quitan por otro lado los gastos, pero sin contar lo que pagan de hipoteca, ¿vale? Bueno, pues si sumamos eso, efectivamente nos da que hemos tenido un poco más de gastos que de ingresos. Lo normal, España no es Alemania, ¿no? Pero poco. Pues miren, si ese gasto superior de cada año lo vamos sumando y nos lo hubiera financiado el Banco Central Europeo, un Banco Central, con el mismo interés que el Banco Central Europeo le da ahora el dinero a la banca privada, ¿saben ustedes cuánta deuda tendría España? Yo se lo digo. No llegaría ni al 15% del Producto Interior Bruto. Tenemos casi el 96%. Luego, del 15% que podríamos tener hasta el 96% que nos ahoga, el 15 un poco, Europa dice que no se puede llegar al 60%, tendríamos el 15%, imagínense. Y eso contando con el mal gasto que en muchas ocasiones se ha hecho, contándolo, que había que recortar lo que se gasta mal, por supuesto que sí. Del 15 al 96, ¿qué es lo que hay? Intereses. Intereses a la banca privada. ¿Por qué? Porque en lugar de que el Banco Central Europeo le dé al gobierno de España al 0,5, al 0,1 o al 1% para financiar esa pequeña deuda, en el Tratado de Maastricht, que muchos de ustedes a lo mejor votaron a favor, se dijo que el Banco Central Europeo no podía financiar a la banca, al gobierno de España. ¿Y entonces quién financia al gobierno de España? La banca privada. Claro, al 5, al 6, al 7. La banca privada que en los últimos años está quebrada, que no tienen dinero, porque ustedes vayan mañana a pedir un crédito. Pero que el Banco Central Europeo le da todo el dinero que pida la banca central, la banca privada, para dar préstamos a los gobiernos. Como digo, al 5, 6, al 7, al 8. ¿Saben ustedes a qué interés le ha llegado a prestar la banca privada con dinero que a ella le costaba menos del 1% a Grecia? El 35%. Los bancos privados le han llegado a prestar al 35% a Grecia. Y nosotros hemos llegado a pagar el 8, el 9 o incluso el 10%. Ese es el origen de la crisis de la deuda que tenemos. Si en la Unión Europea, en lugar de un Banco Central Europeo que no tiene permitido financiar los gobiernos, lo que no tuviera permitido fuese ser cómplice de la banca privada y financiar a la banca privada, pues entonces en Europa no habría crisis de deuda y no habría que hacer ni un solo recorte. Porque en este año 2013, o sea, el año pasado 2013, pagamos más de 40.000 millones de intereses de la deuda, sin contar, esos son intereses, porque luego teníamos que contar los intereses, perdón, la deuda para pagar la deuda, pero vamos a contar solo los intereses, unos 40.000 millones. Y el recorte en sanidad, en educación, en pensiones, en desempleo, fue de 30 y tantos mil millones.
O sea, si se están haciendo recortes, es porque se está dando el dinero a la banca, innecesariamente. Pues bien, una Unión Europea que funcionara de otra manera, con un Banco Central. Oiga, que no estamos hablando de un Banco Central como el de Cuba o como el de Venezuela, no. Como el de Estados Unidos, o como el de Suecia, o el de Brasil, o el de Japón. Pues no tendríamos que hacer los recortes que tenemos que hacer. Si en Europa o en España hubiera una fiscalidad parecida a la que hay en Dinamarca, en Suecia, o incluso en Alemania, pues no tendríamos que hacer los recortes que estamos haciendo. Si en España hubiera un banco público, no como el que hay en Venezuela o en Cuba, como el que hay en el estado de Estados Unidos, en Dakota del Norte, que está en Estados Unidos, que hay un banco público que tiene 3 principios. 1, todo lo que invierte lo invierte en Dakota del Norte. 2, tiene prohibido invertir en productos financieros de alto riesgo y especulativos. 3, tiene una dirección técnica, pero tiene un órgano de representación social para vigilar que los 2 puntos anteriores se cumplen. Y en Dakota del Norte hay pleno empleo, el único estado de Estados Unidos que no ha tenido paro y que no ha sufrido la crisis. Y por cierto, donde los bancos privados están súper contentos, porque están haciendo su negocio, pero el banco público hace el suyo. Aquí hemos tenido algo parecido con las cajas de ahorros. Pero amigo, podían invertir fuera de su respectiva zona de acción, porque yo voy por Sevilla y veo Caixa Galicia o ¿esto qué pinta aquí? Han invertido en productos especulativos y tenían una representación social corrupta, que eran los que eran cómplices, y no había representación de la gente de la calle de verdad, que son los que con capacidad de control efectivo pueden evitar que la corrupción se genere. Bueno, pues esas 4 alternativas, yo creo que España tenemos que tener un debate sobre eso. Yo creo que las 2 conservadoras no valen, y yo creo que tenemos que empezar a pensar que la lucha por una Europa diferente es esencial, pero, amigo, que la lucha por una Europa diferente tampoco depende solo de nosotros. Entonces, también a lo mejor lo que España tiene que plantear ya es dar un golpe en la mesa. Dar un golpe en la mesa y enfrentarse a Europa. No somos, en fin, con todos los respetos a otros países, nosotros no somos Grecia, que representa el 0,2 más o menos de Europa. Ustedes llegan esta noche a su casa, en fin, este ejemplo espero que se me entienda, ¿no? Porque Grecia es muy importante por otras razones, ¿no? Pero quiero decir, el 0,2% de algo es poco. España es el 15%. España tiene poder dentro de Europa. Y si quisiéramos lo podríamos ejercer. Lo podríamos ejercer incluso con la amenaza de decir, oiga, si aquí no se plantean las cosas de otra manera, nosotros vamos a salirnos de aquí. Ya he dicho las dificultades que eso tendría, pero creo que es importante que también eso lo pongamos sobre la mesa. Tenemos esa encrucijada. Ahora bien, para que cualquiera de esas salidas, que yo creo que se complementan, yo les digo a mis amigos que defienden la salida del euro, la salida progresista del euro, les digo, pero la salida progresista del euro no es hoy día viable sin proponer al mismo tiempo la exigencia de una Europa diferente. Y a quien me dice, mis amigos que me dicen, no podemos salirnos del euro, luchemos por una Europa diferente, les digo, completamente de acuerdo, hay que luchar por una Europa diferente, pero como nos amenacemos con que nos salimos del euro, en Europa no nos van a hacer caso. Y tiene que ser una amenaza firme. Por eso yo creo que esas dos alternativas están entrelazadas. En realidad, una forma parte de la otra. Pero ¿qué se puede hacer para sacarlas adelante? Pues ahora volvemos al principio. Esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas. A mí más bien me gusta decir que esto es de arriba y de abajo. En estos momentos estamos viviendo en España una situación
en la cual los de arriba, grupos oligárquicos que están en el poder desde la guerra civil, por no decir que muchos de ellos antes, se han hecho con los aparatos del Estado. Vivimos en un país en donde el jefe del Estado es una persona corrupta. Por si alguien de aquí toma nota, pues lo diré para que tome nota de otro. Vayan ustedes a alguien como hasta el periodista Jaime Peñafiel lo tiene escrito en su página web, que Franco le permitió al entonces príncipe cobrar 1 céntimo por cada barril de petróleo de los Emiratos que venía a España, y que estuvo durante años cobrando 1 céntimo por cada barril. Eso lo dice Jaime Peñafiel, no lo digo yo, pero ahí está puesto, escrito. Estamos viendo lo que pasa con la hija, con el hijo. El Tribunal Constitucional es un tribunal de partido. O sea, es como si ustedes, en la final de la Copa de no sé de qué fue el Madrid, el Atlético contra Madrid, creo, el árbitro es de la Junta Directiva del Real Madrid. Y ustedes dirían, hombre, eso no se lo cree nadie. Pongan ustedes a alguien independiente. Hagan por lo menos el paripé de poner de presidente del Tribunal Constitucional a alguien que no haya sido un afiliado del PP. De partido, justicia de partido, el Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, son tribunales de partido, no son independientes. No tenemos una justicia que sea independiente, es un Estado corrupto, porque si uno no puede confiar en la justicia, ¿en qué confiamos? Y cuando alguien se escapa y lo tienen que condenar porque no le queda más remedio, ahí están los indultos, no hay problema. Prostituyendo una figura que es una figura de gracia, para casos obviamente de rehabilitación o de humanidad, y la han convertido en la forma de sacar a flote a los corruptos del reino. Vivimos en un Estado corrupto. Y eso, como decía al principio, eso no es de izquierda ni de derecha, creo yo. Porque yo conozco a multitud de gente de derechas que son gente honesta y que quiere que los que han robado vayan a la cárcel y que quieren que los jueces sean independientes y que cuando alguien comete un delito, sea quien sea, el juez lo condene o no, si hay que condenarlo según la ley, no según del partido que sea. Por lo tanto, lo que yo creo que tenemos que plantear es una alternativa de los de abajo, de la gente normal y corriente, de la gente que quiere vivir en paz, vivir en justicia, con equidad, con un mínimo de bienestar, y eso es posible hoy día en España. Podemos hacer construir una alternativa que sea transversal, una alternativa que lleve a regenerar democráticamente España. España no es una democracia. En estos momentos España no es una democracia. Estamos perdiendo derechos fundamentales. Los derechos de la Constitución no se cumplen. Cuando a una fuerza política o un grupo exterior le ha parecido bien que cambiara la Constitución, la Constitución se cambia en 4 días. Entonces yo creo que lo que España necesita en estos momentos es un proyecto transversal, es un proyecto de ciudadanía, es un proyecto de democracia política, de democracia social, en donde estén garantizadas las posibilidades de que los ciudadanos se pronuncien. Ustedes van a la página del Centro de Investigaciones Sociológicas y hacen encuestas cada 2 por 3. Y allí en esas encuestas les dicen que más del 70% de los españoles prefieren que se tomen otras medidas frente a la crisis. Si las medidas que está tomando un gobierno frente a la crisis son contrarias a lo que quiere el 70% de la población, ¿cómo se puede llamar la situación en la que estamos? Es una dictadura, aunque esté revestida de democracia. Porque la ciudadanía no se puede pronunciar sobre el futuro de sus hijos, sobre lo que quiere. Y nos están diciendo que no hay alternativas, que no hay manera de cambiar las cosas, y no es verdad, porque miramos a nuestro alrededor y vemos que a nuestro alrededor las cosas se hacen de manera diferente.
Ya lo he dicho, hay sistemas fiscales distintos en otros países de Europa, que no nos tenemos que ir al otro mundo. Hay bancos públicos en otros lugares de Europa, hay empresas públicas. ¿Por qué tenemos que soportar que empresas como Endesa, como Gas Natural, estén robándole día a día, mes a mes, a millones de familias españolas? ¿Por qué no podemos nacionalizar esas empresas si están nacionalizadas en otros países de Europa? Dice la señora Cifuentes, lo del PP, es que si las propuestas que hacen estos grupos que nacen ahora, España se hundiría. España se va a hundir porque España haga las cosas que hace Dinamarca, o Inglaterra, o Alemania, o Estados Unidos, en algunos casos. ¿Por qué? Sencillamente es pura demagogia de personas que son esclavas de los poderes financieros. No hay derecho a que los bancos españoles estén ocultando la quiebra tan grande. En los próximos días, en las próximas semanas, verán ustedes, se hará público el informe que está preparando el Banco de España sobre Bankia. Y verán ustedes, salvo que pase algo que yo creo que no va a pasar y que ese informe saldrá a la luz, verán ustedes el engaño del señor Rato y de otros como él, que pidieron más dinero que el que realmente hubiera sido necesario, más dinero, muchos miles de millones. En el año, pueden ustedes entrar en internet, en mayo de 2006, todavía no había empezado la crisis, los técnicos del Banco de España mandaron una carta al vicepresidente entonces del gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Y en esa carta, de 2 o 3 folios, que ustedes la pueden leer si la buscan en internet, le decían que querían denunciar la actitud pasiva del gobernador del Banco de España, que era Jaime Caruana, que había sido elegido puesto allí por el PP, que estaba dando un discurso complaciente con la realidad, que se estaba ocultando el riesgo que había en el sistema financiero español. En fin, son 3 folios cargados de denuncias, y los inspectores del Banco de España, que son los que van a sucursal por sucursal y que conocían perfectamente los problemas, habían detectado el riesgo que estaba pasando, y lo que efectivamente luego pasó. Se lo dijeron al vicepresidente del gobierno. La carta se supo. Pasó lo que pasó. No hicieron nada. No tomaron medidas. Lo ocultaron. Hoy he leído en la prensa que el presidente de la Unión Europea, Barroso, dice: el Banco de España es culpable de muchas de las cosas que han pasado en España, porque siempre que le preguntábamos qué pasa con los bancos españoles, nos decía que estaba todo perfecto. Modestamente yo he escrito varios artículos en los que he puesto de relieve los errores del Banco de España, que se equivocaban en los pronósticos, en la evaluación. Allí están los economistas mejor pagados, tienen casas de vacaciones, tienen sueldos 4, 5, 6 veces más de lo que puede ganar el que gane más del que esté aquí. Tienen préstamos tirados, tienen todos los tipos de privilegios, ellos mismos se consideran los más listos y no aciertan nunca. ¿Saben ustedes cuáles son las instituciones que más se equivocan haciendo predicciones en España? Primero, el gobierno de España. Segundo, el Banco de España. Pues bien, no hicieron nada sus dirigentes, no tomaron medidas, se hundió el sistema financiero español. Salió la carta de los inspectores de España, del Banco de España. La pueden ustedes ver en internet. ¿Qué juez o qué fiscal ha actuado contra los dirigentes del Banco de España? Ninguno. ¿Qué juez, qué fiscal se le ha pasado por la cabeza que esos señores son auténticos sinvergüenzas y criminales? Hay que decir las cosas como lo que son. Un criminal no es solo el que coge una escopeta y se desvía a tiros, es el que roba a sus conciudadanos, es el que no hace nada para evitar el robo a sus ciudadanos. Y estas personas dejaron que se hundiera el sistema financiero español por una sencilla razón: porque era el gran negocio de la banca alemana y el gran negocio de la banca privada española.
cuando se hundieran las cajas de ahorros, los bancos privados podrían pasar a ocupar el espacio que tenían las cajas de ahorro y así salir a flote de la quiebra inmensa que tenían. Lo malo es que posiblemente la quiebra que tienen sea tan grande que ni siquiera así puedan salir a flote. ¿Qué pasó con esos dirigentes? ¿Saben ustedes dónde está el señor Jaime Caruana? En su día puesto por el Partido Popular como gobernador del Banco de España, al que los inspectores del Banco de España acusaron y denunciaron por su actitud pasiva y por no hacer nada para evitar el hundimiento del sistema financiero español, que ha costado como poco 130.000 millones de euros. ¿Saben dónde está ese señor? Yo se lo voy a decir. Es en estos momentos el director general del Banco Internacional de Pagos, que es el banco de los grandes bancos centrales, o sea, la máxima autoridad financiera mundial. ¿Por qué? Porque el entonces gobernador del Banco de España, el señor Jaime Caruana, no era un inepto, no era un incompetente, no era un ignorante, era un empleado del capital financiero, de la banca privada. Hizo lo que le interesaba a la banca privada. Y ya termino porque creo que es hora antes de que me echen a borrazo. ¿Por qué han pasado estas cosas? Yo le he echado una bronca antes a los partidos de izquierdas, a los movimientos de izquierdas, ahora a los gobiernos, al Banco de España, pero todas estas cosas pasan porque todos nosotros dejamos que pasen. Porque todos nosotros dejamos que pasen las cosas. Estamos acostumbrados a oír hablar del poder. Es que los que tienen el poder, no, se engañen ustedes. El poder lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros, lo tenemos las personas. Lo que pasa es que unos usan su poder y otros no. Para terminar, me gustaría contarle una anécdota. Muchos de ustedes seguramente han oído hablar de Rosa Parks. Rosa Parks era una ciudadana negra que el 1 de diciembre, creo recordar que del año 1955, venía de su trabajo y se subió en el autobús. Entonces, en Estados Unidos, ella vivía en un pueblecito que se llamaba Montgomery. En Estados Unidos los autobuses tenían asientos que eran para los blancos. Ella llegó ese día muy cansada, era negra como he dicho, y se sentó. El conductor y un joven que entró le dijeron que ella no podía estar sentada en el banco, en el asiento de los blancos. Pero ella no se levantó, dijo que no se levantara. Llamaron a la policía, la detuvieron, estuvo en la cárcel. Eso seguramente habría pasado docenas de veces en Estados Unidos. Pero esa vez, pues la noticia se difundió y entonces una persona que entonces no la conocía nadie en Estados Unidos, Martin Luther King, que saben ustedes quién era, pues empezó a denunciar lo que había pasado en Montgomery, la cuestión se empezó a difundir. Entonces los negros, las personas de raza negra, empezaron a decir, bueno, si no nos podemos subir en los autobuses porque son asientos para los blancos, no nos subiremos en los autobuses. Y empezaron a no subirse en los autobuses. Organizaron redes, utilizaban coches, pero no se subieron en los autobuses. Tanto así que, además del movimiento civil de rechazo y de denuncia que se fue organizando, hasta las empresas de autobuses empezaron a decir, oiga, esto que estamos perdiendo dinero. Y empezaron a moverse las cosas. Y se cambiaron las leyes. Y la segregación racial, por lo menos de derecho, es verdad que todavía seguro que se está dando, pero se está dando de hecho, de derecho no se puede dar, y si se da se puede combatir. En Estados Unidos se acabó con la segregación racial porque las personas reaccionaron. Mi madre, no, cuando era jovencilla, no podía trabajar si no le daba permiso el marido o el padre, o no podía irse de viaje, o no podía firmar un cheque. ¿Por qué?
se acabó eso. Si ahora a cualquiera de las mujeres más jóvenes que hay aquí le dicen que para ir mañana a pedir trabajo tiene que firmarle el novio o el marido, el padre, se ríe, ¿verdad? Pero aquello era así. ¿Y por qué cambió aquello? Porque vino un ministro de pronto que era un ministro muy feminista, que le... No. Porque muchas mujeres empezaron a desobedecer eso. ¿Y por qué? Porque dijeron, yo si quiero trabajar no le pido permiso a mi marido, ni a mi padre. Porque empezaron a desobedecer. Y eso era precisamente lo que decía Rosa Parks en sus memorias. Y con eso quiero terminar. Decía Rosa Parks, refiriéndose a los años que habían pasado antes y después de aquello: cuanto más obedecimos, peor nos trataron. Esa es la lección que tenemos que sacar de la historia de la humanidad, de la rebeldía de la gente. Si están pasando las cosas que están pasando, es porque obedecemos. Porque no desobedecemos cuando hay una injusticia. Porque no nos levantamos cuando se comete una tropelía. Y no tiene que venir ninguna organización política, ningún sindicato, ni ningún partido tendría que venir a decirnos, oiga, que se ha cometido una injusticia. Porque las injusticias las podemos ver nosotros con nuestros propios ojos. Y si de nosotros no nace la fuerza, la convicción moral de que hay que reaccionar frente a cualquier injusticia, por pequeña que sea o por lejana que esté, entonces harán con nosotros lo que quieran, que es exactamente lo que están haciendo. El día, hay un cantante de mi pueblo andaluz, Carlos Cano, que cantaba una canción que decía: si el pajarillo fuera tigre de Bengala, no habría quien lo encerrara en una jaula. Pues eso es lo que tenemos que hacer: dar salida al tigre de Bengala que hay dentro de nosotros. Y no es un tigre de Bengala que busca la violencia, sino que busca la paz, la justicia, el buen gobierno. En la Grecia clásica eran tres hermanas: la justicia, la paz y el buen gobierno. No podían ir, tenían que ir siempre de la mano, tenían que estar siempre juntas. Esa es la aspiración. Yo creo que en las últimas elecciones se ha abierto una bocanada de aire fresco. Yo creo que todo el mundo es consciente de eso. De pronto los de arriba se han asustado, el rey ha salido, parece que ha salido un poco corriendo, se han puesto nerviosos. La patronal a los 2 o 3 días decía, bueno, hay que empezar ya a pensar en subir algunos salarios, pero eso no es suficiente. Ni tampoco va a ser suficiente con que haya una nueva persona, Pablo Iglesias en este caso, o cualquiera otra que sea, otros grupos que van a tirar. No. La fuerza tiene que estar en el interior de cada uno de nosotros. Y que en lugar de convertirnos, o de seguir siendo, mejor dicho, un átomo, nos convirtamos en una rueda más, en un grano más, que hagamos granero y que estemos dispuestos, sobre todo, como les decía antes, sencillamente a lo que nos da la libertad, a lo que nos hace iguales y a lo que nos hace sentir fraternos, es decir, hermanos, hermanas de los demás, que es el rechazo a la injusticia, la desobediencia civil, el rechazo a aceptar cualquier tipo de injusticia, cualquier tipo de injusticia. Y el día en que empecemos eso, se habrán acabado las cosas que estamos sufriendo y el sufrimiento tan injustificado de tanta gente. Es verdad que eso hay que hacerlo con inteligencia, con mano izquierda, con solidaridad, con sentimiento de la diversidad, como les decía antes, y sobre todo con ese valor republicano que es, como les decía también, el tratar a los demás, a las demás, justo exactamente igual que quisiéramos que nos trataran a nosotros. Esa es la clave para conseguir una marea inmensa, un movimiento, un cambio como el que todos yo creo que
deseamos, o todos, o tantísima gente desea en España, y que yo creo que se puede poner en marcha si salimos a las calles, si hablamos con la gente que nos rodea, si hacemos un discurso transversal, abierto, de regeneración democrática, de acercamiento, que anteponga lo que nos una, que deje apartado lo que nos desune, lo que nos diferencia, porque tendremos tiempo de sobra para ir resolviendo esas diferentes posiciones que podamos tener. Cuando alguien está en un peligro, cuando un colectivo está en un peligro, cuando un grupo se enfrenta a un riesgo, lo que hace es unirse, es darse la mano, es ser solidario, ser cooperativo. No se pone a discutir en ese momento. Yo creo que esa es la tarea. Y yo creo que no quiero hacer, aunque tampoco estaría mal que la hiciera, ¿no? Pero creo que lo que ha puesto de relieve la nueva fuerza política Podemos es que la gente estaba deseando encontrarse con una nueva manera de hacer política, con una nueva manera de tratar los temas, con una manera mucho más abierta, mucho más transparente, mucho más humana, mucho más cariñosa, mucho más amable. Y esa es la que tenemos que poner en marcha. Eso yo creo que es con Podemos, sin Podemos, al lado de Podemos, fuera de Podemos, con otro Podemos, con lo que sea, convenciendo a las demás fuerzas políticas de que no tiene sentido presentarse a la ciudadanía como un aparato, con una estructura que le ordena, que le saca una bandera y que tenemos que ir detrás de esas banderas. Las banderas, como decía Benedetti, son patrias de nylon. Lo que tenemos que hacer es otra cosa. Lo que tenemos que hacer es encontrar la patria en el bienestar de los demás. Y seremos patriotas cuando estemos mejorando la condición de vida de los demás, no como hacen ahora nuestros dirigentes políticos que creen que el patriotismo consiste en poner banderas de 40 metros cuadrados en las plazas. Eso no es patriotismo, eso es una insinceridad, eso es un cinismo extraordinario. El patriotismo es mejorar las formas en que viven y la felicidad de la gente que tenemos a nuestro alrededor, no dificultarte cada día más la vida. En fin, eso es lo que yo puedo decirle de lo que pienso sobre la situación en la que estamos, y si he conseguido transmitirle alguna inquietud, alguna provocación y darle alguna tarea para que a partir de ahora entre todos contribuyamos a que España sea un poquito diferente y mejor, pues me puedo ir con satisfacción del Ferrol, y a donde espero, por cierto, poder venir pronto, porque tengo aquí muy buenas amigas y amigos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, ahora entonces abrimos un turno para o debate. Palabras. En todo caso, para facilitar o mayor número de intervencións e preguntas, bueno, se pode ser breves as intervencións e sintéticas, se pode ser. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por venir y que ha sido una etapa muy ilustrativa. Pero le quería preguntar respecto a lo que decía, de que para recuperar esto había que hacer la salida progresista del euro y todo esto, con un plan de reindustrialización de España y tal, pero mi pregunta es, ¿de dónde sacamos el dinero, teniendo en cuenta el problema que tenemos ahora mismo con el artículo de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que nos hace que tengamos que pagar la deuda antes que invertir en cualquier otra cosa? ¿De dónde sacamos el dinero para hacer esa industria si antes tenemos que pagar toda la deuda? ¿Respondo ahora o...? Bueno, como es una pregunta, fíjese, con inteligencia y con mayoría social, hasta incluso en las condiciones actuales se podría resolver. Le voy a dar una alternativa para mañana. Si hubiera que tomarla mañana, se la voy a dar. Pero vaya por delante que yo creo que es que ese artículo hay que eliminarlo. O sea, yo creo que hay que eliminarlo porque eso fue una traición al pueblo, o por lo menos hay que votarlo, ¿no? Por lo tanto, yo
creo que un gobierno decente lo primero que tendría que hacer sería plantear una reforma de la Constitución, entrar en una revisión de la Constitución y, por supuesto, someter al pueblo a consulta el dejar en suspenso eso. Eso vaya por delante, ¿no? Pero como incluso eso llevaría su tiempo, ¿no? Pues yo creo que mañana un gobierno que mañana ganara las elecciones podría tener una manera de disponer de ingresos incluso para hacer frente al tiempo que llevara pelearse con Europa y conseguir cambios. Por ejemplo, acuñar y poner en circulación una moneda complementaria al euro. Una moneda digital que sirviera para los pagos en el interior de España. Es decir, si uno va a comprar algo que viene de Francia, tendría que pagarlo en euros. Pero para todo aquello, o sea, si usted se va a tomar una caña en el bar de ahí enfrente, si usted le podría pagar con otra moneda complementaria, siempre que el señor o la señora que le cobra la caña en una moneda complementaria pudiera pagar, por ejemplo, su impuesto o pudiera comprar la caña, la cerveza o lo que fuese con esa moneda, ¿no? Esto llevaría un poquito, es algo complicado, pero sería factible, y calculamos que una moneda complementaria, que sería una solución provisional, una solución alternativa, una solución que no resuelve todo, pero fíjese, una moneda complementaria posiblemente, calculamos que en España casi de manera inmediata supondría un incremento en la capacidad de pago del orden del 20 o el 25%. O sea que de entrada, yo no sé si aquí en Galicia, la verdad es que no he visto, no es el sitio donde más hay, pero en otros lugares de España, donde hay monedas complementarias, lo que llaman monedas sociales, esos recursos tendríamos que ver la manera en que repercuten en actividades que estén lo más volcadas posible hacia el interior de la economía. La estrategia que nos quieren imponer de ser cada vez más competitivos y vender más fuera es estúpida. Perdonen que use esa expresión, pero es que no hay otra expresión que yo crea que sea más útil, porque, miren, el número total de empresas que hay en España comercian con el exterior entre un 4 o un 5%, y de una manera regular solo el 2 y pico. Ustedes comprenderán que el 2 y pico % de las empresas no pueden tirar del conjunto de la economía. Por lo tanto, lo que hay que hacer es volverse hacia el interior. En fin, así muy rápidamente serían las condiciones, ¿no? Primero felicitarle y agradecer. Me gustaría hacer una pregunta. Usted sacó un libro con Luis Navarro y Alberto Garzón de alternativas. Brevemente, ¿qué alternativas habría para crear empleo y en estas opciones tan así nos debe trabajar? Bueno, ahí damos 115, ¿no? Pero muy fácil, muy rápidamente. ¿Qué es lo que hace que se destruya el empleo en España? Hoy me decían los compañeros de aquí, de amigos del Ferrol, que supongo que como en otros sitios, ¿no? La cantidad de pequeño comercio y pequeña empresa que estará cerrando aquí, ¿no? ¿Por qué es cierto? Yo creo que es evidente. Primero, porque no tienen clientes. Y segundo, porque a veces, teniendo clientes, tienen dificultades para cobrar y como no tienen financiación, pues se ahogan, ¿no? Esos son los dos grandes problemas que tiene la economía española, y lo que ha cerrado los grifos es como si a un coche le quitas la gasolina no anda. Entonces tú dices, a ver, ¿qué hago para que el coche ande? Pues le tienes que echar gasolina. La gasolina que necesita la economía española para crear, y cuando digo economía española es la economía del Ferrol, para crear empleo y actividad es, primero, ingresos en la gente para que la gente gaste. Segundo, un sistema financiero que financie a las empresas y a los consumidores que en un momento dado están ahogados. ¿Cómo se genera ese aumento de ingresos? Antes le he dicho uno que era la moneda complementaria, pero el segundo es frenando la desigualdad creciente que se está produciendo. Tenemos aquí una patronal en España que está gobernada
y controlada por personas que además son corruptos, claro, porque la gran empresa y la gran banca aquí imponen para que de una manera acrítica defienda sus intereses, pues la gente que los compra. Y lo estamos viendo, no es casualidad que todos los dirigentes de la patronal sean corruptos. ¿Y qué política defienden? Bajar salarios, bajar salarios. ¿A quién beneficia eso? Eso beneficia a un 5, a un 10% de las empresas, que son las empresas grandes, que tienen, digamos, secuestrado al mercado. O sea, ustedes pueden ahorrar en ropa, en copas, en comida, pero en agua, en luz, eso... Bueno, si hay familia ya, me dicen, los amigos de Cáritas me dicen, ahora la gente no quiere en invierno que le des estufas, piden mantas, porque si le das una estufa y tiene que pagar la luz, no le sirve. Pero quiero decir, esos gastos, ¿no? Esas empresas que tienen secuestrado porque es lo último que la gente deja de gastar, pues le da igual que los salarios bajen, porque siempre van a tener asegurado el recibo, por así decirlo, ¿no? O las empresas que venden mucho fuera. Si venden mucho fuera, pues que aquí bajen los salarios, te viene bien, porque tú no vendes gran parte de lo que tú vendes aquí. Utilizas los salarios más bajos de aquí para ganar más en otros sitios. Pero la inmensa mayoría de las empresas, pequeña y mediana empresa, que es la que contrata al 90% del empleo en España, ¿qué le interesa? Que haya clientes. ¿Y quiénes son sus clientes? Los trabajadores. Por lo tanto, una mayor igualdad en la distribución de la renta dinamiza la economía. ¿Qué podría hacer hoy día que la gente de un día para otro empezara a gastar más? Aumentar el salario mínimo. Por decreto. No pasaría nada. Aumentar los salarios por decreto. Mucha gente dice, qué barbaridad. De ninguna manera. Porque a los trabajadores, si tú le das a Botín, le aumentas el salario en un 20%, Botín va a seguir gastando igual. Botín todo lo que más gane, bueno, Botín o los directivos de su empresa, le aumentas el sueldo, pues ahorran más. Pero si ya ganan millones, no pueden consumir más. Pero tú a un trabajador le aumentas el 10%, a un asalariado, inmediatamente se lo gastas, porque va al consumo. Por lo tanto, ¿dónde va ese consumo? A la pequeña y mediana empresa, que es la que crea empleo. Por lo tanto, medida para crear empleo, en primer lugar, aumentar ingresos. Otra medida inmediata, por ejemplo, en algunos países, ¿qué se ha hecho? Se fija, puede ser 1 año, 2 años, que familias que ganen menos de una determinada cantidad, se les ponga un paréntesis en la cuota de la hipoteca. Por ejemplo, una familia que gana, pongamos menos, entre todos los sueldos de 2.500 euros, pues que no paguen durante 2 años más de 250 euros de hipoteca. ¿Vale? Si ahora están pagando 500, significa que le das de más 250. Pues esos 250, ¿dónde van a ir? Al consumo. Objeción. Hombre, es que los bancos van a dejar de cobrar. Bueno, ojo, van a dejar de cobrar ustedes 2 años. Ni siquiera estamos diciendo que lo vayan a dejar de cobrar para siempre. Y ustedes, me costará eso siempre más barato que no mantener el desempleo que tengo aquí. Por ejemplo, son 2 propuestas más. Reforma fiscal y luego financiación. La banca está quebrada. La banca está quebrada. En España necesitamos un banco público que financie a las empresas y a las familias. Por lo tanto, con esas salidas, con esas respuestas, tendríamos en marcha actividad económica. No es todo y no es una cosa de un día para otro, pero alternativas de esas las hay a montón. Me gustaría saber tu opinión, ¿le merece el establecimiento de una renta básica? Pues primero me tiene que decir qué entiende por renta básica. Un ingreso que cualquier persona, por el hecho de nacer, pues que... A la duquesa de Alba también. No, es que cuando hablamos en el Estatuto de Andalucía y en otros, y en muchas leyes de renta básica, dice, los ciudadanos tienen derecho a renta básica en las condiciones, si se encuentran en situación de exclusión, de pobreza y tal. Y yo en eso estoy perfectamente de acuerdo, ¿no?
me parece que a personas que están en condiciones sin ingresos y personas que no tienen para salir adelante, hay que darle unos ingresos para que puedan empezar a salir adelante de manera decente. Pero eso es una renta básica de inserción, contra la exclusión, etc. Ahora, la renta básica universal, que es incondicionada, que es a todas las personas, pues francamente tengo algunas dificultades, ¿no? Yo sé que los compañeros y amigos que la defienden están haciendo un trabajo impresionante por justificarla, por argumentarla, pero yo tengo algunas dificultades. Se pelean mucho conmigo porque son un poquito muy suyos y si discute, yo lo que hago es poner objeciones, ¿no? Yo soy más bien partidario del principio de que a cada uno se le dé según su necesidad y que de cada uno se tome según su capacidad. Entonces, la idea de una renta básica universal choca un poco con ese principio que yo he mantenido, ¿no? Pero me refiero a la auténtica, a la incondicionada. Yo sé que las otras dificultades que se plantean técnicamente, pues por ejemplo, de financiación, haría falta un dineral, o sea, es impensable, casi el 30 y tantos % del Producto Interior Bruto, es materialmente impensable. Inmediatamente nos dicen, bueno, sí, pero luego gran parte se devolvería, porque la gente que tuviera más ingresos, pues la va a devolver. Y entonces digo, ¿entonces para qué se lo doy? Entonces, a lo mejor con un sistema impositivo que funcione bien es suficiente. Por otra parte, comparto el principio de los derechos, ¿no? Por ser ciudadano. Pero los derechos por ser ciudadano los garantiza una cantidad de dinero. Los derechos de ciudadanía los garantiza que te den a ti 700 euros por el hecho de tener 18 años. O los derechos de ciudadanía se garantizan mejor asegurando que tú puedas desarrollar tus capacidades. Tengo dudas sobre eso, ¿no? Yo sé que es una reivindicación muy extendida, muy combativa, muy militante, también en algunos casos muy argumentada, en otros no. Y yo tengo mis dudas. Yo en estos momentos defiendo clarísimamente una renta para las personas que no tienen ingreso ninguno, y creo que eso hay que garantizárselo de cualquier manera, pero francamente no estoy a favor de una renta básica universal en el sentido de darle una cantidad de dinero a todas las personas con independencia de su condición, porque creo que de algunas personas lo que hay que hacer no es darles, es quitarles. Y por más razones, ¿no? Pero bueno, sé que el tema es complicado y estas palabras no quiero que signifiquen, ni es una crítica, ni es un rechazo, son dudas que tengo. A lo mejor pues, no lo he estudiado suficientemente, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal que si tengan dudas de vez en cuando, ¿no? Por eso yo preguntaba. Bueno, perdón. Una pregunta muy breve. Antes que voy a hacer una intervención sobre el tema de la renta básica. Yo creo que el gran debate de la renta básica es que actualmente está conocido en la sociedad que el trabajo da el vínculo social y los derechos de ciudadanía. Si no podemos garantizar el trabajo para todo el mundo, es el debate. Cómo surge el debate filosófico y político de la renta básica. Cómo se generaliza el vínculo social a través del trabajo. Sí, pero... perdón, no quería, porque es un debate muy... Tendríamos que hacer un seminario. Quería preguntarte si crees que vivimos aquí una especie de momento latinoamericano, las similitudes, las diferencias que hay en lo que nos está pasando en el sur de Europa con la crisis de la deuda de los años 80. Y si crees que aquí serían aplicables esos procesos de ruptura política que se dieron en América Latina, que algunos llaman procesos populistas. Esta gente de Podemos también estudió mucho y vivió mucho estos temas. ¿Cómo ves las similitudes, diferencias entre la situación de América Latina en los años 80 respecto a la deuda,
la paridad con el dólar en Argentina, bueno, todo ese tema, y lo que estamos sufriendo aquí en el sur de Europa. Hombre, hay una semejanza muy grande, porque son países en donde se han aplicado políticas de recortes, de ajuste estructural muy profundas, que provocaron recesiones muy grandes, caídas en la actividad, desempleo generalizado, un aumento en el nivel de pobreza, que llevó consigo en muchos países la quiebra de los aparatos políticos que habían sostenido las situaciones anteriores, ¿no? Desde ese punto de vista hay similitudes. Desde otro punto de vista las diferencias son sustanciales. Venezuela, por ejemplo, en los años 90, cuando se produce la quiebra del modelo neoliberal, tenía entre 7 y 8 millones de personas en un país que entonces tendría 20 y algo, 20 y tantos, pues había como 7 u 8 millones de personas que no tenían lo que allí llamaban la cédula, o sea, ni aquí ni carnet de identidad. Entonces, claro, eso aquí ya pues, se diferencia de todo. Aquellos en Bolivia ha pasado algo parecido. O sea, en América Latina había una exclusión social, había gente, millones de personas desconectadas, los pueblos indígenas en Ecuador, gente que no contaba, que no existía, no tenía nada, no era ciudadano, no tenía... Entonces, los procesos de cambio que allí se han dado, en gran parte se han podido dar y tienen la estabilidad que tienen, porque esos procesos se han basado muy fundamentalmente en insertar a esa masa de la población. Yo he estado en Venezuela varias veces y, claro, tú allí vas a barrios de 2 millones de personas, donde antes no había un solo servicio sanitario, donde no había nada, y donde la mayoría de la gente no tenía ni eso, no tenía cédula, no votaba, no era nada. Y ahora resulta pues que al que tenía cataratas lo operan, que hay un ambulatorio. Tengo una tía mía que es monja, que está en el Dorado, que hasta hace muy pocos años, hace 2 o 3 años, 4 o 5 años más o menos, no tenían agua corriente. Y la última vez que la vi, que fue, no estoy seguro si fue este verano o el anterior, me dijo, ya tenemos ambulatorio y ya tenemos rayos X. Y me decía, Juan, ¿tú sabes lo que es que los indígenas de allí puedan ver, que se te pone tu hijo malo y que tú lo puedas llevar a un médico? Entonces eso, para gente que no era nada, a mí me dijo una vez un abuelo, yo es que gracias a Chávez me puedo reír, porque le habían puesto los dientes, bueno, no sé si nuevos o se lo habían arreglado, lo que fuera, pero se podía reír, podía enseñar su dentadura. Quien ha tenido problemas en los dientes sabe que esas personas no sonríen. Y él me decía, gracias a Chávez yo he podido sonreír. Y la persona que ahora ya puede sonreír, vota a Chávez hasta la muerte. O sea, es que ya pueden decirle que eso es populismo o no, porque o a la gente que ha operado de catarata, ¿no? Entonces, eso es diferente completamente a nuestra situación, porque nosotros no tenemos la base social que ha tenido los procesos de cambio en América Latina, ¿no? Son sociedades diferentes y por lo tanto los procesos son completamente distintos. Yo creo que no hay... hay la semejanza de políticas neoliberales que rompen la sociedad, que acaban con los aparatos institucionales, que obligan a un cambio, digamos, constituyente, en la medida en que haya movimientos potentes, pero todo lo demás yo creo que es muy diferente. Sara. Bueno, yo unas cosas que ha planteado me parecen clarísimas, ¿no? Que se decía de reducir las hipotecas o suspenderlas por el tiempo, y entonces se reactivaría necesariamente el consumo, con lo cual yo coincido perfectamente, ¿no? En el sentido de que no había precariedad alimentaria, que muchas familias están sufriéndola, precariedad energética, que muchas familias están pasando frío, precariedad de muchos tipos, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Pero lo que yo quiero que
usted de alguna manera planteó diferencia ese aumento del consumo que reactivaría claramente la economía, pero el salto cualitativo del consumismo a que el capitalismo nos tiene acostumbrados, de consumamos por consumir y consumamos realmente cosas que no nos hacen falta y que además, yo me pregunto, también planteo mis dudas, ¿eso no puede soportar el planeta? No. Estas obsolencias programadas que hacen que tiremos con las cosas porque ya no nos sirven y que tengamos que comprar una nueva, ¿eso no puede resistir el planeta? Yo, que ya soy mayor, pues recuerdo que las cosas se arreglaban, es decir, se arreglaban todas las cosas y se volvieran a reutilizar, y ahora tiramos con ellas. O sea, bueno, pues o sea, del consumo al consumir, pues es alto cualitativo. Sí, pero pero yo he hablado de reactivar el consumo. Bueno, estoy de acuerdo, pero digo, hay como una línea muy fina, ¿no? Porque realmente la economía capitalista se basa en que realmente nos meten por los ojos cosas que no nos hacen falta, ¿no? O sea, muchas veces el consumir por consumir, entonces un poco la diferencia entre reactivar el consumo y el consumismo, ¿no? Pues es que yo creo que es evidente, ¿no? O sea, es que hay gente, usted mismo me ha dicho, gente que a mí me comentan directores de colegios, de niños que llegan el lunes sin comer. Pues aumentar el consumo es que esos niños coman. Ahora, vamos a ver qué podrían comer esos niños. Es que tenemos que estar, la media de, o sea, los alimentos que tomamos en España tienen como media entre 4 y 5.000 kilómetros de recorrido. ¿Y por qué no comemos productos que sean de nuestro entorno? Es que hace falta traer yogures o frutas de no sé cuántos kilómetros, que además no ayudamos precisamente, porque estamos convirtiendo a otras economías en otras economías de exportación para nosotros, pero no economías de satisfacción para ellos. Yo le pongo todos los años a mis alumnos La pesadilla de Darwin, que supongo que muchos habrán visto, yo recomiendo que la vean, se puede encontrar en internet, y allí cuentan el desastre del río, del lago Victoria, convertido en un suministrador artificialmente, transformando el medio ambiente natural de pescado para la Unión Europea. O sea, es que, ¿por qué tenemos que hacer eso que empobrece allí y empobrece aquí? Estamos hablando de satisfacer las necesidades humanas que si se satisfacen de una manera mucho más racional y respetuosa con el planeta, generan más empleo y más satisfacción, ¿no? Entonces, es que yo no estoy pensando, es como cuando, reactivar el consumo, no me estoy refiriendo a reactivar otra vez la construcción, hay muchas formas de construir, hay muchas formas, una cosa es no reactivar la construcción, el cemento, que me han enseñado esta mañana cuando venía de Coruña, y otra cosa es, ¿por qué no va a poder la gente pues irse a un sitio de veraneo y compartir una vivienda 15 días o un mes, ¿no? Quiero decir, que yo creo que hay maneras de hacer las cosas mucho más humanas y mucho más respetuosamente con la naturaleza, ¿no? Efectivamente, la obsolescencia planificada es que es un negocio. Bueno, pues eso es perfectamente compatible, o sea, combatible, porque, bueno, pues a la empresa que fabrica con obsolescencia se le pone un impuesto que no le compense hacerlo así. O sea, es que no hay más, no tiene demasiada dificultad, ¿no? Perdona, eso tendría que ver con el decrecimiento, claro. No sé si Bueno, el decrecimiento me ocurre igual que con la renta básica, ¿no? Que el decrecimiento ¿de qué? Porque a estas familias que no están comiendo, pues tendrá que crecer su pauta de consumo. Y los que estamos consumiendo a lo mejor más de la cuenta, pues tendremos que decrecer, ¿no? Yo llevo muchos años enseñándole a mis alumnos que el Producto Interior Bruto es el más bruto de todos los indicadores, porque solo mide cantidad y solo lo que tiene expresión monetaria. Y yo creo que ni el bienestar, ni el bien vivir, ni la felicidad de las personas se miden por la cantidad ni por lo monetario. Entonces yo siempre les he dicho, y hace muchos años que lo tengo escrito, la frase de Garodí: el crecimiento es un Dios cruel, exige sacrificios humanos. Y más si el crecimiento es del PIB,
que el PIB crece cuando hay más accidentes, cuando hay un accidente del Prestige, etc. Eso es evidente que no sirve de nada. Pero si el PIB es un indicador que no sirve, porque es bruto, porque solo mide la cantidad, porque solo mide lo monetario, no me sirve ni cuando crece ni cuando decrece. Porque cuando decrece me está diciendo que está decreciendo la cantidad y lo monetario. Antes hemos mencionado el trabajo, pero es que el trabajo no es solo el trabajo remunerado, el trabajo es también el trabajo doméstico, el trabajo voluntario. ¿Por qué no consideramos todo eso, no? A lo mejor tiene que crecer el trabajo voluntario, a lo mejor tiene que crecer el trabajo que hagamos todo, a lo mejor tiene que decrecer nuestro tiempo de trabajo remunerado, como yo soy partidario que decrece, que se desmercantilice, y tiene que crecer nuestro trabajo de cuidado, de atención a las personas que queremos, que nos da felicidad. O sea que es que yo creo que ahí, como dice Naredo, es muy difícil, es imposible, mejor dicho, dice él, encontrar un indicador que nos muestre la conveniencia de que algo crezca o decrezca, ¿no? Cuando decimos, sí, yo tengo una niña pequeña, y ¿cómo está? Digo, está creciendo divinamente. ¿A qué me refiero? ¿A que está más gorda? ¿A que es más alta? No, es una mezcla de cosas, de variables muy difíciles de definir, que las entendemos intuitivamente. Pero es imposible encontrar una variable, un indicador que recogiera todas esas, porque son aspectos completamente diferentes, que ella habla, se comunica, es más simpática, descubre el mundo. Eso es crecer. ¿Está eso mal? O sea, es que es imposible. Yo, el problema que le veo ahora, en lo que hay detrás, la filosofía del decrecimiento, que es esa, ¿no? Es decir, si puedo vivir con 3, ¿para qué quiero 4? Y luego, sobre todo, ser conscientes de que la naturaleza admite lo que admite, y sobre todo que la naturaleza no es nuestra. Y nosotros no podemos dejarle a las siguientes generaciones una naturaleza que sea otra, que haya desaparecido. En ese sentido, el decrecimiento yo creo que es una exigencia, ¿no? Pero a la hora de hacerlo operativo, pues creo que en África, en las poblaciones que yo he visto de gente que sufre tanto, pues hay que hacer que crezca su capacidad de compra, su capacidad de ir a escuelas, de ir a hospitales, y todos nosotros que vivimos de otra manera, pues tenemos que reducir y decrecer, porque estamos creciendo por encima y gastando por encima de lo que tenemos que crecer, ¿no? Sí, yo quería hablar solamente 2 pinceladas sobre el consumismo y tal. Yo veo que últimamente no solo es consumismo desmadrado, de alguna manera, sino que incluso las marcas de primera línea que antes eran, ahora ya no son. Ahora ya es todo basura. Siempre el último artilugio que compras siempre es peor que el anterior que compraste de la misma empresa. Podría poner un sinfín de ejemplos. Bombillas que antes duraban años, ahora cada 15 días hay que cambiarlas porque resulta que no valen. O sea, eso es otro de los factores que había que controlar. Y el mercado no permite, da igual las marcas, porque hay 2 o 3 fabricantes de bombillas, da igual las marcas, pero se ponen de acuerdo y vamos, y no permiten mejorar nada de eso. Y eso pasa con las bombillas, con las lavadoras, con los coches. El mismo fabricante hace componentes para prácticamente todos los fabricantes de vehículos. O sea que eso lo tienen ellos, el gran capital lo tiene muy bien controlado. Y por la vía pacífica yo no veo salida a eso. Por la vía pacífica. Yo en eso simplemente decirles, para mí tengo la convicción de que la paz es el camino. O sea, yo siempre defenderé la paz, no como objetivo sino como modo, porque si no, no me distinguiré de los bárbaros. Y yo he dejado hoy mi familia y vengo aquí con mucho gusto para difundir otro mensaje. Y el mensaje de lo que queremos transformar el mundo es el mensaje de la paz, siempre y en cualquier circunstancia. La paz es el camino y la violencia es lo que nos lleva a la destrucción.
Bueno, gracias. Vamos a dar... Sí, pero un poco de apuro que vamos a ver. Yo creo que chegou... En todo caso, agradecer tamén aos compañeros de Ateneo que quedaron aquí por máis tempo do que estaba previsto. Entón, damos por concluído o acto de hoxe. Levamos media hora sobre o tempo que estaba establecido. En todo caso, agradecer aos compañeros de Ateneo